Vamos a continuar con la clase. Bueno, nos quedamos aquí. Bueno, este recabado son de medidas. Bueno, realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control de los estados de las condiciones de trabajo, pudiendo a tal fin acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. Otra, el inciso F habla acerca de recabar del empresario la adopción de medidas preventivas y para las mejoras de los niveles de protección de seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como a la Comisión Interna de Prevención de Accidentes para su discusión. Los informes que deben emitir los asesores de seguridad deberán elaborarse en un plazo a ser reglamentado por la autoridad de aplicación o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas para que para prevenir riesgos inminentes. Transcurridos el plazo sin haber emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada pueden acceder a las zonas de riesgo graves y específicos. O sea, lo que nos quiere decir esto es que hace ¿verdad? Este inciso que solamente se le va a dar trabajo en la zona peligrosa a los trabajadores que hayan sido bien informados acerca del nivel de riesgo que tiene ese trabajo en esa zona. Pero generalmente no ocurre de esa forma. Directamente le mandan a los trabajadores a trabajar en esa área. Por más de que no hayan comprendido el alcance y la gravedad de la zona donde van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si por ejemplo van a dragar un río para poner algún puente o algo y de repente se cae del otro lado del agua y hay, qué sé yo, el famoso remanzada, ¿verdad? Que te chupa y te lleva ya. Entonces, en ese sentido, es lo que habla este inciso de que solamente el empleador le va a mandar a trabajar en la zona peligrosa a los trabajadores que hayan sido bien informados sobre la peligrosidad del mismo. De la documentación. El empleador deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral las siguientes documentaciones relativas a las obligaciones establecidas en artículos anteriores: plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos de la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar, y en su caso, material de protección que deba o que se deba utilizar. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores, relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos, el empresario realizará además la notificación a que se refiere en el inciso C, el artículo 42 que vamos a ver más adelante. La autoridad de aplicación reglamentará los formatos para la aplicación de este artículo, estando acreditado el cumplimiento de la obligación y exoneración de las obligaciones respectivas en su caso o sea, que en caso de comprobación de la disponibilidad y aprobación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Título sexto, capítulo 1, enfermedades profesionales. Enfermedad profesional. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador.
que desempeña el trabajador o del medio en que en que se ha visto obligado a trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional. El organismo de aplicación respectivo, oído el concepto del Consejo Nacional de Riesgo de Prevención de Riesgos Profesionales, determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como profesionales, y es el artículo de que les hablé donde eh, taxativamente enumera cuáles son los tipos de enfermedades, que también vamos a ver. El artículo 39, origen del accidente, de la enfermedad y la muerte. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte que no haya sido clasificado o calificado como de origen profesional se considera de origen común. La clasificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificada por el Instituto de Previsión Social a través de un consejo o un grupo de personas que dictaminan acerca de la enfermedad del trabajador o de la muerte del trabajador. Por el Ministerio de Salud y Bienestar Social o por el Ministerio del Trabajo, la reglamentación determinará los procedimientos. También podrá ser calificado por los médicos de trabajo de las empresas e instituciones, pero normalmente el que suele hacer esa calificación es el Instituto de Previsión Social. Cuando surjan discrepancias en el origen, estas serán resueltas por una justa integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales. ¿Qué son los riesgos? Los riesgos laborales. El riesgo profesional del accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad provocada por este que haya sido catalogada como profesional por los organismos pertinentes. Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajo una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Eso es considerado accidente de trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Se considera a la vez accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Igualmente se considera accidente de trabajo A, el que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fueron contratadas el trabajador, tales como labores recreativas, deportivas, culturales, así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que actúe por cuenta o en representación del empleador. El sufrido por el trabajador fuera de la empresa durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se trate de permisos sindicales. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del empleador? Tenemos obligaciones del empleador. 1. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. B. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión de salud ocupacional en la empresa, notificar a la entidad administradora a las que se encuentra afiliados los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, registrar ante el Ministerio del Trabajo sobre la prevención de los accidentes, facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en su materia de salud ocupacional, cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre la prevención de riesgos laborales contemplada en esta ley, el Reglamento General Técnico de Seguridad de Higiene y Medicina en el Trabajo y otras reglamentaciones sectoriales a ser emitidas por la autoridad de aplicación. Y cuando digo autoridad de aplicación, siempre es Ministerio del Trabajo. Informar al Instituto de Prevención Social o la entidad administradora de riesgos profesionales a la que esté afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingresos, sus cambios, vinculaciones y retiros. Cumplidos los extremos tanto de forma como de fondo citados en la presente ley y su reglamentación y comprobados debidamente por la autoridad de aplicación,
se reputará el cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, por lo que en el caso de ocurrencia de accidentes laborales, enfermedades profesionales, se evaluará el grado de participación de los otros factores ajenos a su voluntad para establecer el grado de responsabilidad de las partes. Artículo 43. Obligaciones de los trabajadores. Son deberes de los trabajadores. 1. Procurar el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, veraz, completa sobre su estado de salud. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores de esta ley y su reglamentación. Cumplir las normas, reglamentaciones e instrucciones del sistema de gestión y salud ocupacional de la empresa. Acreditado el incumplimiento por parte del trabajador, se presumirá su responsabilidad en el accidente de trabajo. Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes o instrucciones recibidas de los asesores de seguridad. Los pensionados por invalidez por riesgos profesionales deberán mantener actualizada la información sobre su domicilio, teléfono y demás datos que sirvan para efectuar las visitas de reconocimiento, y los pensionados por invalidez por riesgo profesional deberán informar a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente del momento en el cual desaparezca o se modifique la causa por el cual se le otorgó la pensión. El incumplimiento comprobado del trabajador de las obligaciones citadas, además de las sanciones previstas en el Código Laboral y esta ley y su reglamentación, condicionarán la evaluación de la autoridad para la determinación de responsabilidades en el caso de ocurrencia de un accidente laboral o enfermedad profesional. Lo que nos quiere decir es que si el trabajador omite o incurre en falta grave directamente, lo que va a pasar aquí es que esta ley ya no le va a proteger, e inclusive se puede ganar una causa en lo civil, ¿verdad? Porque el accidente ocurrido o que provocó su estado de invalidez fue a causa suya y no del trabajo propiamente dicho. De la protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. El empleador garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluido aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin deberán tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgos, y de esta función adoptarán las medidas preventivas y de protección necesarias para esas personas. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro, o en general cuando se encuentren manifiestamente en estado o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Igualmente, el empleador deberá tener en cuenta las evaluaciones, los factores de riesgos que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición de agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como en el desarrollo de la decencia, con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. El artículo 45 nos habla acerca de las relaciones de trabajos temporales de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. En este caso, los trabajadores con relación de trabajo temporal o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. O sea, lo que no quiere decir es que no porque sean trabajadores independientes no tengan que tener la seguridad en materia del trabajo, ¿verdad? Igual que sus compañeros de trabajo.
El artículo 46 habla acerca de las obligaciones de los fabricantes, importadores y distribuidores. Los fabricantes, importadores y distribuidores de maquinarias, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en las condiciones de seguridad y se identifiquen claramente el contenido y los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que su almacenamiento o utilización comparte. Entonces tiene que estar todo bien especificado. Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto en su uso normal como en su manipulación o empleo inadecuado. O sea, esto lo que quiere decir es que si por las cajas o el container no están las condiciones de cómo hay que manipular ese tipo de mercaderías, entonces el empleador puede incurrir en una falta grave porque puede suceder que en el momento de manipular tales productos, tales mercaderías, puede ser muy nocivo para la salud de los trabajadores. Entonces, los fabricantes, importadores y distribuidores de elementos para la protección de trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos mediante la certificación del cumplimiento en caso de existencia de normas técnicas emitidas por el organismo nacional competente, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y en la forma recomendada por ellos. A tal efecto deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van a ser dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento. Los fabricantes, importadores y distribuidores deberán proporcionar a los empresarios y esto recabar de aquellos la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzcan sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores. A falta de normas técnicas reconocidas en el territorio de la República, el empleador deberá garantizar las informaciones a que se refiera el inciso anterior sean facilitadas a los trabajadores en los términos que resulten comprensibles para los mismos, dando así el cumplimiento de su responsabilidad en la materia. De las aseguradoras de riesgo del trabajo para los trabajadores de la función pública. Deberán crearse u organizarse el sistema de cobertura en riesgos profesionales que ya se encuentra escrito en el artículo 103 de la ley 1626, que es de la función pública, en el plazo de 18 meses o en su defecto la contratación de pólizas de seguros que cubran dichos seguros conforme a las normativas aplicables. Pero para este artículo cabe destacar que los funcionarios que se acogen bajo la ley 1626, que es la ley de los funcionarios públicos, cada institución pública les pone un seguro médico a sus trabajadores. Bueno, el capítulo 9 habla acerca de las infracciones y sanciones. Las sanciones establecidas en esta ley y sus reglamentos serán aplicados por medio de disposiciones y resoluciones de la máxima autoridad ejecutiva, correspondiente con la intervención de la parte afectada previa comprobación del sumario de la infracción. Lo primero que van a hacer es abrir un sumario administrativo para poder determinar la culpabilidad de las personas, ¿verdad?
El artículo 49 nos habla acerca de las disposiciones que dicte la máxima autoridad competente. Procederá al recurso de apelación que deberá interponerse dentro de los 5 días hábiles. Lo que quiere decir esto es, te notifica la autoridad de aplicación sobre la sanción, tenés 5 días. A ver, hoy es el 3. Bueno, día hábil sería el 5, lunes 5. Entonces, tenés 5 días para interponer tu recurso de apelación. Sanciones. Le corresponde al Ministerio del Trabajo imponer, imponer las sanciones frente. Bueno. Bueno, dale, dale, te paso. Bueno. Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo, imponer las siguientes sanciones frente a las cuales opera el recurso de apelación ante el Ministerio del Trabajo. Para el empleador, cuando el empleador o responsable del pago de la cotización no aplique la normativa pertinente o no haya incluido entre las instrucciones, reglamentos, determinaciones de prevención de riesgos profesionales a ser previsto en el sistema de gestión de seguridad, este podrá imponer multas mensuales consecutivas hasta 5 salarios mínimos legales mensuales. Imagínense, hace 5 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, 5 salarios. Hoy el salario mínimo está a 2 millones 550. Ya hagan por 5. Muy caro la multa. Imagínate la multa, Jacqueline, ya que sos la única que estás. Ahora voy a ver mi calculadora, profe. Era Sí, mucho. 2.500, ¿verdad? Sí, 2 millones 12 millones y medio. Sí. Hasta Híjole. dice, hasta por 5 salarios mínimos legales mensuales. Dará acreedor al igual sanción cuando no apliquen las instrucciones y determinaciones de la prevención de riesgos profesionales, que sean ordenados en forma específica por la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. El audito de seguridad o denuncia debidamente fundada del empleado. Una presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo, o sea, si es que el empleador no presentó el informe sobre el accidente de trabajo de sus trabajadores o de enfermedades profesionales, la Dirección de Inspección de Fiscalización podrá imponer multa de hasta 10 jornales. Y un jornal es 92.000, creo. Y entonces va a ser... Sería, profe, ¿la multa sería para el seguridad industrial o sería para la empresa? Para el empleador. Para el empleador. Porque, ¿qué pasa? Okay. El asesor de seguridad laboral pues le informa y ponerle que el que presenta los informes sea el administrador o el contador. Pero generalmente siempre le quieren echar la culpa al asesor de seguridad. Por eso es que siempre les digo, documentense, presentan el informe sobre enfermedades laborales o accidentes de trabajo, entregan, qué sé yo, a recursos humanos y firmen su acuse de recibido para que no les quieran echar la culpa de que por causa de que no informaron a tiempo se le multó a la empresa, ¿me entendés? Sí, profe, entiendo perfectamente. Limitaciones a la facultad de contratar con la administración. Las limitaciones a la facultad de contratar con la administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo se regirán por lo establecido de las resoluciones emanadas por la autoridad laboral, comunicadas a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Bueno, nos falta todavía unos cuantos artículos y hasta aquí vamos a llegar, Mari, ¿sí? ¿Te parece? Sí, profe, está bien. Bueno, el próximo sábado es nuestro congreso, así que voy a levantar una tarea que van a responder de la ley
y que va a valer punto y voy a grabar la terminación de esta clase. Dale, profe, está bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, profe, nos vemos. Dale, chao, chao. Gracias.